Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Buenos momentos con el Señor tengan ustedes. ¿Qué te pareció ese saludo? Interesante. ¿Diferente? Muy diferente. Buenos momentos con el Señor tengan ustedes. Me faltó decir en mi tierra que dice con ustedes. En mi tierra dicen así. Le faltó decir how. Ustedes, dicen en mi tierra. En la región donde nosotros vivimos, ustedes. ¿Qué te parece? Bueno, usted. Que hoy sea un día maravilloso para todos ustedes, de verdad, mis hermanitos. Que cada día más la presencia del Señor se manifieste en sus corazones y que hoy sea un día espectacularmente bendecido porque vamos a recibir la palabra de Dios. Porque la palabra nos tiene que alimentar, nutrir, nos tiene que dar esa fuerza, esa energía vital. Dijo mi Jesús, una energía salió de mí. ¿Te acuerdas cuando la mujer hemorroides? Una energía salió de mí. Qué particular, qué lindo. No es la nueva era, es las energías y todo ese tipo de cosas, no. Es esa fuerza del Espíritu Santo. Se leía en estos días el Evangelio lo más de lindo que nos decía que mi Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y tenía una alegría y un gozo. Porque el Espíritu Santo es esa energía, esa alegría y ese gozo. Invocamos entonces la Santísima Trinidad para que el Espíritu Santo coloque un carbón encendido en nuestras bocas y podamos nosotros ser solamente una voz para que Él sea la palabra viva y llegue a lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué te parece? Amén. Empecemos, ¿sí o no? Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre Santo, yo te doy gracias por este nuevo día, por este nuevo momento que tú nos das, porque todos los días son una oportunidad de crecer en tu amor, Papito Dios del cielo. Hablábamos en nuestra comunidad, haciendo la coronilla de la misericordia, que lo importante de la coronilla es tener esa revelación de la cruz. Porque la revelación de la cruz nos da la posibilidad de decirte a ti, Padre Santo. Porque no a cualquiera se le da ese regalo, de poder expresarte y estar hablando de tú a tú contigo, Papito Dios. Porque se hace vida lo que está escrito en San Juan capítulo 17. Cuando mi Jesús habla contigo, Papito, y te dice que sean uno como tú y yo somos uno. Y ser uno es reconocerte a ti, Padre, como papá. Decirte esa palabra tan linda, papá. Tú eres nuestro Padre. Y hoy venimos ante tu presencia, Papito Dios, a reconocernos como tus hijos. A reconocernos como esos verdaderos hijos tuyos que hacemos parte del pueblo escogido tuyo, Padre, que hacemos parte del reino de los cielos. Por eso, Padre, danos de tu alimento, de ese maná hermoso bajado del cielo que es nuestro Señor Jesucristo, que se convierte en palabra viva, porque Él es la palabra viva. Danos de tu palabra, nútrenos hoy con tu alimento verdadero, para que cada día muramos más a nuestra carnalidad y crezcamos más en tu santidad. Gracias, papá. Gracias, porque sé que hoy nos vas a hablar de una manera muy sobrenatural, porque así lo necesitamos para que vayamos desarrollando más nuestros sentidos espirituales y muramos más a lo carnal. Te alabo y te bendigo por tu palabra. Amén, amén y amén. Amén. Palabra para el día de hoy, mi amor. Bueno, vámonos para el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 22. Dice, Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea. Tiberíades también, ¿no? Ajá. Cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan,
hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué piensas, Rafa? Imagínate la situación tan tremenda. Yo me cuestiono qué pasaba con ellos, ¿sí? ¿Qué pasaba con ellos o qué había en su interior? Ellos que pensaban de Jesús, conocían a Jesús antes, para que en el momento en que Jesús pasa, ellos simplemente les dice que si lo siguen y ellos lo siguieron, así sin más ni más. Imagínate todo en este momento que te venga una persona y te diga sígame, pues uno actualmente uno cuestiona ¿y quién es usted? ¿Y qué hace usted? ¿Y para qué? Y bueno, todo eso. ¿Quién sabe si es que en ellos había un conocimiento previo a ese momento? O sea, se supone en un momentico antes, Juan el Bautista, yo creo que en unos capítulos antes en este evangelio, Juan el Bautista decía que él tenía unos discípulos, ¿no? Entre ellos estaba Andrés, que es el hermano de Pedro, ¿no? Y Juan. Y Juan, que es el hermano de Santiago. Pero ¿será que ellos, o sea, desde esa situación ellos conocían, sabían algo de Jesús? O sea, ¿qué pasaba en su interior? Yo me pongo a pensar. ¿Qué pasaba en su interior para que en ese momento que nuestro Señor llama, ellos inmediatamente responden? Sí, ellos inmediatamente responden. Ellos tenían la particularidad de que ellos lo tenían allí físicamente, ¿no? Era una persona. Nosotros en la actualidad, ¿qué hacemos? ¿Sí? En la actualidad, sabiendo uno quién es Jesús, porque esa es la verdad, sabiendo que uno a veces hace oraciones para que Jesús le ayude a uno, ¿sí? Se da la situación de que te dicen, ve a un retiro, ve a un encuentro, ve a la iglesia, ve a tal cosa, o sea, situaciones, ve a una charla, ¿sí? Donde tú vas a encontrar respuestas a cuestiones. ¿Y qué disculpas sacas? Tú sacas disculpas. No, es que el trabajo. Sí, ¿qué fue qué? No, es que los niños. No, es que mi esposo. No, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué cantidad de excusas nosotros sacamos para no seguir al Señor? Yo quedo asombrada porque aquí hay dos elementos importantes porque en uno estaban estos dos hermanos trabajando y con eso ellos me supongo sustentaban a su familia. Tengamos presente, Pedro era casado, ¿no? Y ellos sustentaban a sus familias con la pesca y en un momento determinado el soltar todo, o sea, no importarle, simplemente dejar su trabajo y se fue detrás de nuestro Señor Jesús. Y en el otro caso estaban ellos con su papá, o sea, me supongo que ya es un señor mayor, ¿sí? Pues no tan viejo porque pues Santiago y Juan no eran tan mayores, pero era una persona ya adulta y estaban trabajando con su papá. Y que tenía un temperamento fuertísimo. Exacto, y ellos no, o sea, no pensaron, no, mire, es que mi papá estamos ayudándole, bla, 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 todas las disculpas, ¿no? No, ellos simplemente aceptaron el llamado y se fueron. Impresionante porque ¿qué había en su corazón? ¿Qué era lo que ellos realmente anhelaban? Y cómo en su momento cuando se da la oportunidad, ellos inmediatamente responden. Y es confrontante con lo que en la realidad actual se ve. Tú pides ayuda de Dios
pero tú no sigues a Dios, tú pones el pero de mi esposo, el pero de mis hijos, el pero de mi trabajo, el pero de lo que sea, pero no hay un seguimiento a Dios. Siempre hay la disculpa, no es que no me levanto temprano a orar porque tengo que despachar a mi esposo, tengo que despachar a mis hijos, tengo que irme para el trabajo. Despachar es que darle el desayunito y que se vaya para trabajar. Eso es despachar, no sacarlo, no. Sí, es mandarlo al trabajo pues con las cosas que necesita. Y al ratico se anda quejando uno de que, ay no, es que mire, siguen los problemas, siguen tal cosa. Entonces uno dice, pero si el Señor está haciendo el llamado, Rafa, el Señor está haciendo el llamado, la vida de ellos cambió completamente, la vida de ellos cambió. Yo no creo que ellos hayan pensado, por ejemplo, Pedro haya pensado que él iba a ser el líder de todos los hombres que estaba llamando el Señor. No creo que Pedro lo haya pensado. No creo que Juan haya pensado que iba a viajar, a estar en cárceles, estar en un lado y tal por el otro. No lo creo. O sea, no creo que estos hombres cuando recibieron ese llamado pensaron en todo lo que ellos iban a vivenciar. Porque ellos iban a vivenciar cosas importantes, ¿no? Y pues en este tiempo, pues salvo algunos países, ¿no? Que a los cristianos les hacen persecución y los acaban. Pero, por ejemplo, en los países como los nuestros todavía somos privilegiados porque podemos hablar de Dios y podemos hacer muchas cosas y definitivamente el Señor nos bendice o sea, uno queda asombrado cuando uno realmente le dice sí a Dios. Entonces, o sea, ¿qué está sucediendo con nosotros? Porque yo sé que el Señor nos llama, ¿sí? No quiere decir con eso que nos volvamos irresponsables. Pedro respondía a su esposa, le daba las cosas que necesitaba, o sea, él no fue un irresponsable, porque hay pasajes donde él iba y había la reunión en su casa, estaba su suegra enferma. Sí, están pasajes donde él todavía no ha perdido el contacto con su familia, ¿no? O sea, él no quiere decir que seamos unos irresponsables, que habiendo adquirido un compromiso con nuestro hogar seamos irresponsables, no, pero sí que lo más importante en nuestra vida debe ser Jesús, sí debe ser Jesús. Entonces, fíjate ese encuentro, ¿no? Si uno se pone a mirar todo lo que le decía cuando ellos dialogaron con Juan Bautista, él les dijo, vayan y miren, es que hay alguien que se dice que es el Mesías. Y le dijo, vayan y miren, a ver si él es el Mesías, vayan y lo miran. Y ellos fueron, y cuando hablan con mi Señor Jesús, digo, los ciegos ven, los sordos escuchan, ¿sí? Los paralíticos andan. Entonces les dice eso, porque ha llegado el reino de los cielos a esta tierra. Qué precioso. Entonces, ellos ya de una u otra forma tenían un conocimiento previo, se habían nutrido, ¿sí? Y tomaron la decisión. Me llama la atención los dos personajes. Miren lo interesante de estos dos hermanos. Juan y Santiago, hijos del trueno. O sea, don Zebedeo, el señor Zebedeo, lo llamaban el trueno. O sea, Boanerges. Lo llamaban Boanerges porque era un temperamento volado, muy fuerte. Y él cede a lo que el Señor dice. Pedro no era cualquier cosa. En Colombia tenemos un dicho particular, ¿no? No es cualquier cosa. Bueno, los colombianos saben a qué me refiero. Eso no es cualquier cosa, ¿sí? Y es bien particular porque él tenía un temperamento también muy fuerte. Y escogió a 3 personajes súper fuertes. 4. Bueno, no, sí, pero no sé cómo era la personalidad de Andrés. Pudo haber sido también de pronto dormilón, porque quedaba dormido. Porque se quedó dormido ya cuando estuvieron acompañándolos. No, Andrés no estuvo allí. En el Huerto de los Olivos no estuvo Andrés. Pero entonces fíjense que de todas formas era un temperamento fuerte y los escogió a ellos. Y tengo como varias preguntas me surgen aquí. Jesús, ¿por qué no escogió a los sumos sacerdotes, a los levitas, a los fariseos? Porque había fariseos buenos. ¿Por qué no escogió, por ejemplo, a quién? A José de Arimatea, por ejemplo.
Ujú. que hacía parte de la casta pues sacerdotal y allí fuerte allí en la parte de los judíos, y no lo O a escogió. Gamaliel, que él era O a el que Gamaliel, muy instruía, inteligente, un hombre muy inteligente, un maestro perfecto. y él instruía, o Sí, sea, él y era un no era un hombre maestro. malo, y era un hombre que tenía conocimiento y quería saber más de Jesús, y lo conoció cuando estaba, cuando Jesús se le apareció a los 12 años allá en el templo. Ahí estaba Gamaliel escuchándolo, y estaba sorprendido de esa sabiduría de mi Jesús. ¿Y por qué no lo escogió a él, amor? ¿Por qué escogió a estos 4 iniciales, estos 4? Y estos 4 respondieron a ese llamado. Sí, qué interesante. O sea que escoge lo más humilde, lo más difícil, lo más complicado. ¿Acaso Pedro no le sacó de vez en cuando las canitas a mi Jesús? ¿Mi Jesús tuvo canas o no? Yo creo que sí. Debe ser. Debió haber sido, ¿sí o no? Claro que es que tenía 33 años. Ah, tal vez. Sí. Pero bueno, digamos que tal vez le sacó una canita cuando le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿Te acuerdas? De pronto. O cuando Juan le dice, lanza rayos y centella y acaba con ese pueblo porque nos sacaron corriendo y nadie quiere escuchar. Acaba con ese pueblo. Ay, Dios mío, qué paciencia tenía que tener. Esa es una versión de María Valtorta. No está en la Biblia. De cuando ellos se ponen Sí, no dice- del trueno. Sí. ¿De sí. qué, mi amor? O sea, cuando dices tú que nos sacaron del pueblo y esa parte del nos sacaron del pueblo. Ah, ok, bueno, sí, eso hace parte del relato de María Valtorta. Entonces vamos a otro. Cuando llega la mamá de Juan y de Santiago y los quieren estar en el primer lugar, y después de que ha pasado 3 años con nuestro Señor Jesucristo, y quieren estar en el primer lugar, o sea, dejar de lado a los demás, déjenmelos aquí, que ellos 2 salgan, y ellos se sentaron al lado de mi Señor Jesucristo. Ajá. Dice, entonces fíjate cómo el Señor escoge de lo más complicado. O sea, te escoge a ti, me escoge a mí. Yo a veces me pregunto, ¿por qué me escoge a mí yo siendo como soy, con tantas dificultades, con tantos problemas, y me escoge a mí? O sea, dice Pablo, como escogió a Pablo, dice, regalo inmerecido la gracia. O sea, te escoge a ti porque a él le plació escogerte, porque vio en ti algún potencial, porque vio en ti un carbón que se convierte en diamante, porque los carbones son diamantes, cuando les quitan lo negro se convierten en diamantes. ¿Sabían ustedes eso? O sea, somos un carbón en las manos del Señor, y Él escoge los carbones, como tú y yo, lo más burdo, lo más difícil, lo más complicado, te escoge a ti. Pero mira lo interesante, que ellos escucharon la voz del Señor Mira, y lo siguieron. Hubo 2 hombres que escucharon la voz del Señor y no se dieron cuenta que Él iba allí. ¿Qué pasaje es ese? el de- Los de Maús iban ahí Y ellos caminando, eran discípulos y del Señor. discípulos, y hacían parte de los 70 del Señor. De los 70 hacían parte. ¿Y qué pasó? Y estaban con el Señor, lo y no lo reconocieron. Y eso nos está diciendo que de verdad, o sea, tenemos ese problema. A veces escuchamos de Dios, escuchamos que nos está invitando, o sea, como que queriendo hacer una transformación en nuestra vida, y no lo escuchamos. No queremos escucharlo, nos volvemos sordos. Porque dice, el que quiera oír, que oiga. O sea, quiere decir, todos oímos, pero nosotros decidimos a qué le vamos a prestar atención. Claro, mi amor, y si Él dice una cosa, hay que creerle. Si Él te prometió algo, mira, tú sentiste en tu corazón, recuerdas que tú me decías que es una revelación cuando, ¡ah! Señor, esa palabra es para mí, tú me estás hablando a mi corazón. Eso que tú estás recibiendo, que tú lo escuchaste en la Eucaristía, que lo escuchaste tal vez en unos predicadores, que lo escuchaste en una canción, que alguien que por casualidad tú te subiste a un bus, y cuando te subes al bus alguien colocó una cancioncita y en la canción escuchaste esa palabra. Esa revelación es para ti porque el Señor te está hablando. Y si Él te está hablando, te está llamando y te está diciendo, yo estoy contigo siempre, te estoy acompañando. Mira, te mando este mensaje, por favor, tómalo, no lo pierdas. Y a veces nosotros andamos tan distraídos con las cosas del mundo que fácilmente perdemos lo que el Señor nos está llamando. Porque Él está todo el santísimo tiempo a nuestro lado. Sí, a nuestro lado está. Y uno tiene que ser tolerante. Sí, cargar con la cruz de mi esposa.
No, esa no es la cruz. Cargar con la cruz, que No, es esa no es donde la yo cruz, es el tengo que amor. crucificarme. Claro, es el amor. Entonces esa no es. Cuando yo veo a mi esposa y veo a Jesús a través de mi esposa, o ve a mi esposa, yo, que tal vez soy ese Jesús de mi esposa, empieza uno a transformar las cosas, porque el Señor siempre está a nuestro lado y está con la persona que tú más rechazas. Está con la persona la persona que más daño te hace, que más te saca canas, la persona que más te causa dificultad. Allí está mi Señor Jesucristo. Allí está. Él te está llamando. ¿Para qué? Para que tú seas su discípulo y transmitas el amor. Y seas ese mensajero del amor de Dios. Porque la cruz no es tu esposa, ni tus hijos, ni nadie que está a tu lado, sino es el amor. Es transmitir el amor. Te llama nuestro Señor Jesucristo para que tú lo sigas. No es para que tú dejes a papá y a mamá, a tus esposas, no. O sea, él ya sabe a quién escoge como tal para que lo envíe. Por ejemplo, a nosotros nos escogió como misioneros, sin que nosotros lo hubiéramos pedido. Nos llamó, mi esposa tuvo un poquito de miedo, muchísimo miedo. Sí, tuvo miedo, y a pesar de que viajó y todo, y todavía no se convencía, le tocó un poquito de tiempito hasta que tuvo realmente la convicción de que tenía que dedicarse plenamente a trabajar para el Señor. Entonces, Él te está llamando, no tanto para que tú dejes tu esposa, tu matrimonio, tu esposo, no, sino para que tú, en la vida que estás llevando, tengas esa presencia de Dios y saber que Él está allí contigo para que tú seas un pescador de hombres, un pescador de tu familia, un pescador de tu esposo que anda más perdido que embolatado, o de tu esposa, de tus hijos que andan metidos en las redes sociales, que andan metidos con depresión, que andan consumiendo droga, que andan ansiosos, depresivos, todas esas cosas que están sucediendo actualmente. Que tú seas ese mensajero de Él, para que tú vayas a rescatar a esos pensamientos equivocados de tantas personas de tu trabajo, por ejemplo, que piensan en el aborto, que piensan en el suicidio, que piensan incluso en separarse. Que tú seas ese mensajero para que vayas a pescar. O sea, Él te está llamando el día de hoy para que no hagamos oídos sordos, mami. Así es, Rafa, o sea, tenemos que darnos la oportunidad de escuchar, porque es que tenemos un pequeño problema de egolatría, o sea, nos idolatramos a nosotros mismos y creemos que nosotros podemos solucionar las cosas. Y a veces has hecho oraciones, porque Dios escucha las oraciones. Y a veces has hecho oraciones en momentos difíciles y el Señor te está respondiendo. Pero resulta que en el momento en que el Señor responde, el Señor espera también algo de ti, y lo que espera de ti es esa entrega total para poder Él tomar el control de la situación y poder organizar las cosas. Nosotros creemos que las cosas se organizan a nuestro estilo. Esa es una gran falsedad. Las cosas se organizan, pero al estilo de Dios, porque Él sí sabe qué fue todo lo que nos desviamos del camino principal. Esa es la realidad. Él sí sabe que nos desviamos, Él sí sabe qué cosas están fuera de orden, que no son las que Él pensó, porque Él todo lo tiene pensado perfectamente. Entonces Él sabe que todas las decisiones que tomamos, que definitivamente fueron un caos y que nos llevaron al lugar donde nos encontramos en este momento. Por eso el Señor necesita que nosotros lo sigamos, ¿sí? Lo sigamos sin cuestionarlo. Que no le pongamos condiciones. Sí, Señor, yo te quiero seguir, pero Señor, yo quiero que esto se mantenga, que esto tal cosa. No, es sin cuestionarlo y sin condiciones. El Señor quiere que dejemos que Él controle las cosas. En el testimonio de nosotros muchas veces, yo dije, todos los años que yo pasé, o sea, fueron 15 años de oración. Antes de eso yo no conocía al Señor, pero fueron 15 años de oración pensando cambiar en mi esposo, pero yo lo quería cambiar a mi modo. Y eso no es así. Yo no tengo por qué torcerle el brazo a Dios, no. Que Él haga lo que yo pretendo, no, es que no es mi voluntad, es la voluntad de Él. Y cuando yo digo, yo le pido al Señor que sea Él el que organice las cosas, pues yo tengo que dejarle el control total de las cosas para que se organicen como Él quiere. Entonces ahí es donde yo tengo simplemente que seguirlo
sin cuestionarlo, sin condicionarlo y hacer completamente de manera obediente lo que Él me diga, como pasó con estos 4 pescadores que dejaron de ser pescadores de peces y se convirtieron en pescadores de hombres, de tal manera que transcurrió y han transcurrido los siglos y todavía se siguen nombrando. Todavía se siguen nombrando. Hoy, si no me equivoco, es el día de San Andrés. Y el San Andrés es el hermano de Pedro, para que veamos. Entonces, todavía se siguen nombrando, todavía que dejaron huella en la historia, todavía se siguen enseñanzas que por las cuales ellos hablaron, porque los libros que se escriben de Pedro y demás fueron cosas que ellos escribieron y que quedaron ahí para la historia, que todavía seguimos aprendiendo de lo que ellos aprendieron, porque eso fue el mandato que nuestro Señor Jesús hizo. O sea, vayan, bauticen y enséñenles lo que yo les he enseñado, que guarden en su corazón y lo hagan verdad, ¿no? Que ellos hagan lo mismo que yo les he enseñado a ustedes tal cual, enséñenselo a los demás. Y eso fue lo que ellos hicieron, enseñar lo que Jesús les enseñó a ellos. Y eso es lo que nosotros recibimos de la palabra de Dios, para que nosotros hagamos las cosas que Jesús nos mandó a hacer. Pero no le pongamos peros, no le pongamos condiciones. Si yo quiero realmente tener una respuesta, yo no tengo por qué cuestionar. Ay, Señor, pero entonces ¿sí va a ser esto? ¿Sí va a ser aquello? ¿Será que es así? Señor, ¿será que yo me puedo mover? ¿Será que yo puedo salir? ¿Será que yo puedo hacer tal cosa? ¿Será que yo lo puedo dar la comida? ¿Será? No, o sea, no le condicionamos. El Señor está trabajando en nosotros con la misericordia, porque el Señor no quiere que dejemos de ser misericordiosos. Realmente la formación es nuestra, no de la otra persona. Si Él trabaja con nosotros, la formación es mía, no de la otra persona. Entonces, Él tiene que moldearme a mí para que las circunstancias cambien. Yo quiero dejarles una preguntita a todos ustedes, a ver si me la contestan. Una pregunta. Ahora si están pendientes, me la contestan. Mi Señor fue cuando Él vino aquí a la tierra, ¿sí? ¿Cuáles fueron sus primeros mensajeros? ¿Solamente fueron ellos los 4 escogidos inicialmente? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuáles fueron sus mensajeros? Les voy a dar una pista. 1, Juan Bautista, ¿sí? Que desde el vientre materno, identificó a Jesús. Desde el vientre materno. Imagínense. Y luego cuando Él nace, no digo más, porque ya estoy dando muchas pistas. Exactamente. Entonces, tú eres un llamado, ya tienes un llamado, sí. Dios te escogió a ti, sí, ya te escogió. Por el solamente hecho de escoger, de escuchar, ya te escogió. Por ejemplo, miren lo lindo que a mí me fascina mucho, de verdad, ese momento de la samaritana. A mí la samaritana es un momento tan espectacular que incluso dentro de nuestros seminarios que nosotros hacemos, o sea, dentro de los cursos que nosotros hacemos de restauración familiar, utilizamos el pasaje de la samaritana. La samaritana escuchó, se dio cuenta de lo que hacía y fue a predicar. Sin que se hubiera dado cuenta, se fue a predicar, sin darse cuenta. De una ya se fue y se ganó una cantidad de hombres. Muchas almas. Tremendo. Se las conquistó. Sí, simplemente fue a predicar y ella no... Ay, ¿será que sí dejo? Ay, ¿y ahora yo qué hago? Oiga, ¿y será que ese es el profeta? Sí, no, y qué pena ir a hablar. Y hablar, será, pero es que yo no sé orar, yo no sé hablar, yo no hablo como ellos, yo no oro como ellos. ¿Será que sí? ¿Será Oye, Dios me está mandando? Es que mire quién soy, es que la gente va a hablar más mal de mí, porque es que imagínense cómo me van a recibir el mensaje si ellos saben quién soy yo. Claro, entonces nos llenamos de argumentos. La samaritana no hizo eso. La samaritana se fue a predicar. Igual que, mira, ellos dejaron su labor, dejaron su papá. Inclusive también hay otros 2 hermanos que estuvieron allí, que son los hermanos Alfeo, ¿sí? O sea, y ellos el Señor Jesucristo, bueno, yo hablo de María Valtorta porque a mí me la regalaron los franciscanos, para poderla estudiar y leer.
Y los hermanos Alfeo, ¿cómo sufrieron con su papá? Porque su papá, siendo hermano de José, ¿cómo juzgó, criticó a mi Señor Jesucristo? ¿Cómo lo rechazó? Porque lo creía un loco, lo creía un loco. Y a pesar de todo eso, estos dos hermanos Alfeo aceptaron seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Bueno, ahí les dejo también otro tip, otra preguntita. ¿Quiénes eran los otros dos hermanos que estaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes eran los otros dos hermanos? A ver, para que me den. Les doy una pista. Uno se llamaba Judas, Tadeo. ¿Y el otro quién era? Eran los dos hermanos Tadeo. Pero dígame quién era el otro. Bueno, ok. ¿Qué te parece esto? Hoy dos preguntas importantísimas. ¿Cuáles fueron otros? Antes de escoger a estos cuatro, mi Señor escogió a otros seguidores. ¡Qué hermoso! Y que fueron a predicar. Y la otra, ¿cuáles eran los dos otros? Eran tres hermanos, tres parejas de hermanos que estaban con mi Señor. Ya dijimos dos, que nos dice el Evangelio, y cuáles son los otros dos. Esto está espectacular. Dios te escogió a ti, princesa, príncipe y papito Dios, así que a trabajar por restaurar el reino de Dios, por reconstruir, más que reconstruir, por difundir el reino de los cielos en nuestra familia, que es nuestro primer ministerio. Ya, no te pongas de tantas excusas ni tantas... Es que mira ese video nuestro, llama, es que fue que. Dios los bendiga. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Chao. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo?